Jóvenes, un gusto como siempre compartir con ustedes. Un saludo cordial de mi parte. Vamos a dar inicio a la clase número 7. Vamos a compartir. En esta oportunidad vamos a compartir lo que corresponde tenemos que ver exposición, registro con flash también, y lo que corresponde más que todo a lo que es enfoques y desenfoques, manejo del diafragma y qué resultado vamos a poder tener en fotografía ontológica. Veamos. Siguiendo con el triángulo de exposición, el gráfico que habíamos visto en imágenes anteriores. Vamos a ver, diafragma, apertura. ¿Cómo se diafragma? Este elemento, una especie de paletas que hay acá, que están circundando a lente fotográfico, lente que se encuentra en la parte anterior de una cámara fotográfica. En el caso de las cámaras fotográficas de los celulares también está ahí de manera muy pequeña, en muchos casos digitalizado esto, ¿no? Pero ¿qué vemos acá? En una primera instancia vemos que el simbolismo del diafragma, que es la letra F, vemos un F 1.4 y vemos casi las paletas de este diafragma no se ven porque están tan separadas unas de otras que permiten el ingreso por ese tubo que es el lente fotográfico, el ingreso con mínima irregularidad de los elementos lumínicos para que luego que impacten en el sensor de la cámara fotográfica se genere la foto ahí, ¿no? Pero vean, cada vez que vamos aumentando ya se hace más evidente estas paletas, van cerrándose, van uniéndose en ella y van generando la obturación de este espacio por donde ingresa la luz, este espacio dentro del lente fotográfico. Mira, 2, 2.8, así cada vez va aumentando esta numeración en ciertas cifras que ya están manejadas por los fabricantes, por distintas marcas y modelos, pero vemos que ante una numeración elevada, ya se han juntado tanto estas paletas que van cerrando el espacio y permiten un mínimo, pero muy mínimo, ingreso de luz. Un mínimo ingreso de luz. ¿Sí? Pero, ¿qué nos puede permitir ello? Definitivamente que ante mayor numeración de la DF, que es el fragma, que ante mayor numeración, ante parámetros, para efecto de nuestra práctica, ante parámetros inamovibles como distancia focal, velocidad, ISO, balance de blancos. ¿Qué sucede? Que ante la numeración elevada del diafragma vemos que hay poco ingreso de luz, es como la imagen que veíamos en un inicio, ¿no? La numeración elevada acá, las paletas se van uniendo tanto que ya no permiten un buen ingreso de luz. Y en este caso, ante una numeración elevada, la foto nos saldría oscura, como acá, como vemos en el F22, contrario al F2.8. Una numeración menor, un diafragma abierto, las paletas separadas, como se ven acá, 2.8 separadas, ingresa luz. Entonces se puede hacer una foto y que nos salga con una cierta cantidad de luz. Pero aparte de que pueda manejarse el estar cerrado y el diafragma abierto, pueda permitirnos mayor o menor ingreso de luz, ¿cuál es una bondad que tiene las condiciones del diafragma en fotografía odontológica? Que vamos a tener que ante una numeración elevada del diafragma, o sea, el diafragma un poquito más cerrado, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener mayor profundidad de campo. ¿Y qué cosa es la profundidad de campo? Es la cantidad de elementos nítidos en un cuadro fotográfico. Menor profundidad de campo, menos cantidad de elementos nítidos en un cuadro fotográfico, mayor profundidad de campo, más elementos nítidos en un cuadro fotográfico. Entonces, ante la comparación que podríamos tener entre esta foto de la izquierda y la foto de la derecha, vemos que para una fotografía ontológica el F32, ¿no es acá? Sería más conveniente, ¿no? Porque podríamos ver mayor cantidad de piezas dentales y podríamos evaluar las mismas. Sin embargo, en la foto con diafragma en 2.8 hay muchas zonas desenfocadas, no tendríamos una buena visibilidad y por consiguiente no tendríamos una buena evaluación de las condiciones de las piezas dentales. Entonces, el diafragma en fotografía odontológica debe ser un diafragma cerrado.
numeraciones de 22, 25, 29, 32, 36 son numeraciones que son bastante manejadas en fotografía odontológica. No las numeraciones mínimas, ¿no? 2.8, 1.4, esas numeraciones para fotografía odontológica no son las adecuadas. O sea, el diafragma abierto no es el adecuado en fotografía odontológica porque se van a generar desenfoques, zonas desenfocadas. ¿Sí? Entonces queda clarísimo ello, fotografía odontológica, diafragma cerrado. Así como cuando hablábamos de la velocidad y del ISO, la velocidad debía ser una velocidad rápida, el ISO debería ser un ISO básico, 100, 200 exageradamente. En el caso del diafragma, el diafragma va a ser un diafragma cerrado. Todo esto como triángulo de la exposición para fotografía odontológica. Aquí, sé que, por ejemplo, vemos estas imágenes, 2.8, 5.6, y fíjense que vamos a tener como resultado que hacia F25, 32, vamos a ver más elementos nítidos en la parte posterior. Sin embargo, en el 2.8 se dan cuenta que después del canino ya se va difuminando, ya no se ven látex. Importante tener en cuenta ello cada vez que queramos hacer fotos para odontología. Pero entonces, ¿quiénes manejan bastante profundidad de campo? ¿Qué fotógrafos hacen fotos con bastante profundidad de campo? Los amigos fotográficos que hacen fotografía de paisaje, ¿no? Se dan cuenta que un paisaje parece un elemento plano, ¿no? Todo se ve nítido a la vez, parece que estuviera plano todo ello, ¿no? Pero así es la fotografía de paisaje, ¿no? Diafragmas elevados. No tanto como en fotografía ontológica, fotografía de paisajes se trabaja con diafragmas de 8, 9, 11, 13. Esas son las numeraciones que normalmente se manejan para fotografía de paisajes. ¿Sí? Fíjense acá, elementos anteriores y posteriores, todo se ve prácticamente en un mismo plano, diafragmas de condiciones cerradas, ¿no? De numeraciones elevadas. Y como es el caso, en odontología también trabajamos con diafragmas cerrados. Fíjense, acá hay una zona desenfocada, sí, pero son zonas que están muy distantes de nosotros, que se da por efecto de que está distante de nuestro centro de interés, nuestra zona que se enfoca. Pero nosotros trabajamos con bastantes diafragmas cerrados, ¿no? Mayor profundidad de campo. Entonces, el sector anterior y posterior lo más nítido posible, también, tanto de la izquierda tanto como la de la derecha, bastante profundidad de campo. Siempre vamos a querer fotos con bastante profundidad de campo. Acá también, sector anterior y posterior, lo más nítido posible. ¿Sí? Lo más nítido posible, la mayor cantidad de elementos nítidos en un cuadro fotográfico. Acá también, fotos con bastante profundidad de campo. Importante, digo, para fotografía odontológica. Y lo contrario a ello sería la menor profundidad de campo, un F menor de numeración pequeña, 1.4, 1.8, 2, 2.8, son numeraciones pequeñas. ¿Sí? ¿Qué nos da eso? Son las desenfocadas, como en el caso de la flor, está la flor ahí, es el centro de interés, es el protagonista de la foto, lo demás sale desenfocado. En el caso de la niña también, sale ella enfocado y lo demás sale difuminado, sale desenfocado. Por acá, en el caso de la señorita, en el caso de las flores también, algunas zonas de ella enfocadas, tanto el rol protagónico y lo demás desenfocado. Bien, por acá, algunas fotos del laboratorio, unos frascos de porcelana. En el caso acá de esta corona, le estamos dando protagonismo a la misma. Estamos completando la información con la zona difuminada, la zona desenfocada, que esa corona no está en el aire, no está flotando, está puesta en un modelo de yeso. Pero como este es el centro de interés, la corona le damos el enfoque y le damos la zona de mayor profundidad de campo y todo lo demás sale difuminado, ¿no? Igual acá hemos enfocado el sector anterior de este cepillo y lo demás lo hemos difuminado gracias a un diafragma abierto. Diafragma abierto. Igual acá, ¿no? Zona de enfoque muy, cumpliendo un rol muy protagónico y lo demás desenfocado. Igual acá en estas imágenes, zonas enfocadas, zonas desenfocadas, gracias a un diafragma abierto. Diafragma abierto nos permite ese tipo de desarrollos fotográficos, ¿no? Por acá, sector anterior muy protagonista, nítido, lo demás desenfocado, gracias a diafragmas abiertos. ¿Esto es bueno para fotografía ontológica? No es bueno. Bueno para fotografía artística, pero para fotografía ontológica o fotografía clínica, de ninguna manera.
de ninguna manera. Es importante. Entonces, con esto cerramos lo que corresponde a trinómino de la exposición y nuestra conclusión es que la velocidad en fotografía ontológica debe ser una velocidad rápida, el ISO debe ser un ISO básico y el diafragma un diafragma cerrado. Las numeraciones estrictas, las numeraciones exactas las podemos decidir en el momento bajo otro tipo de criterios, pero en general, y ojo ahí, eso es hacer también pregunta de examen porque es importantísimo, la velocidad es rápida, el ISO básico y el diafragma cerrado. Punto. Con eso se acabó. Y así acabamos nuestra clase, que ahora, jóvenes, un gusto como siempre compartir con ustedes.